grabar. Bueno, vamos a poner modo presentación para tener... A ver, mi idea o la forma que yo encuentro de que esta materia se pueda estructurar más fácilmente es, primero entendiendo qué estudia la psicología general, ¿sí? Y sobre qué se va a basar, ¿sí? O sobre qué se va a apoyar para ese estudio de la psicología general, ¿sí? Bueno, la psicología general, lo primero que vamos a tener en esta materia es una convivencia de métodos, técnicas y teorías, ¿sí? Que en este caso van a ser paradigmas y son 6. 6 paradigmas que son la conducta, que tiene como representante a Wundt, tenemos, la conciencia que tiene como representante a Wundt, la conducta que tiene como representante a Watson, a Skinner, no sé qué más vieron, pero no importa, por ahora vamos a ver eso. El inconsciente, que tiene como su representante total a Freud, obviamente, porque es su creador. Tenemos el cognitivismo, que tienen a Brunner, Beck y Ellis, y el constructivismo, donde tienen a Piaget y Vygotsky, y por otro lado a Waslavic, ¿sí? Bien. La psicología lo que va a estudiar, cada segundo, ahí está. La psicología lo que va a estudiar es los procesos psicológicos de los sujetos. Esto es algo para anotar. Los procesos psicológicos del ser humano o del sujeto. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos? Los que ustedes ven acá. Percepción, afectividad, motivación, memoria, pensamiento, lenguaje. Todo esto lo vemos a lo largo de la materia. Ustedes ya lo saben a eso. Bien. Tiene como en lugar central, yo acá tengo un par de anotaciones, por eso miro para abajo, tiene como en primer lugar, digamos, como centro a el sujeto como un sujeto de conocimiento, ¿sí? Estudia el sujeto que va a pensar de diferentes modos, como la realidad sea entendida según el paradigma donde nos situemos. ¿Qué quiere decir esto, Cintia, que decís tan difícil? Esto que dije, que acabo de decir, que si quieren copiarlo, miren, son 5 ítems que yo tengo. Se los tiro para que ustedes lo copien. Y si no, nada, después queda grabado y cuando lo suba lo van a poder copiar nuevamente. Los ítems son convivencia de teorías, métodos y técnicas, que eso ya les dije, los paradigmas, y se los nombré, son 5. Métodos, observación y la experimentación de laboratorio. Lugar central del sujeto como sujeto de conocimiento. Estudia los procesos psicológicos del ser humano y el sujeto va a ser pensado de modos diversos, así como la realidad será entendida según el paradigma donde nos situemos. Esta última parte, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ver al sujeto según el paradigma donde esté parada. No es lo mismo, por ejemplo, un sujeto en la conducta que el inconsciente, que un sujeto en el cognitivismo, que un sujeto en el constructivismo. Por ejemplo, para tirarles un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. El sujeto que estudia Sigmund Freud, o del que va a hablar Sigmund Freud en el inconsciente, es un sujeto que se constituye, ¿sí? En constitución. Y el sujeto del que habla Piaget o del que habla Vygotsky en el constructivismo es un sujeto en desarrollo. ¿Ven que hablan de dos sujetos distintos? Ya ahí, por supuesto que estamos en dos paradigmas distintos, pero para que ustedes se den cuenta por qué y cómo ve al sujeto cada uno, cada paradigma, ¿sí? Y cómo yo lo voy a estudiar. Por ejemplo, el cognitivismo ve al sujeto como la mente, como pensada como si fuera una computadora. O sea, que ¿qué hace? Procesa información. ¿Se entiende? Es muy distinto al sujeto del inconsciente que habla Freud y cómo usa el inconsciente el sujeto para Freud. ¿Se entiende? Ustedes, todo lo que no van entendiendo, me dicen, no, Cintia, no entiendo, porque recuerden que esta clase es para ustedes, es para armar su final, y nada, yo estoy acá como clase de apoyo. O sea que apoyo quiere decir que vengo a tirarle ideas de qué es lo que pueden hacer. Bien. Ténganle paciencia a mi compu, ¿eh?
Hablamos de paradigma. Dijimos que esta materia se va a basar en este caso 5 paradigmas. ¿Pero qué es un paradigma? Miren, esto es lo que dice la cátedra. Así que es la manera en la que la cátedra quiere que ustedes definan cómo es un paradigma o qué es un paradigma. Si ustedes van a Google y buscan paradigma o van a cualquier, y van a encontrar en otras materias otras definiciones, pero todo es un paradigma. Acá esta cátedra dice, es una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelo de problemas y soluciones planteados por la comunidad científica. Y yo ahora les voy a explicar qué es. Lo pueden copiar de ahí, le pueden sacar, vieron, captura de pantalla, todas esas cosas. A ver, es una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones planteados por la comunidad científica. Bien, es una realización científica. ¿Qué quiere decir? Que universalmente reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Como dio el Zoom y cuando se me corta, que vengo hablando re embalada. Bueno, una realización científica universalmente conocida quiere decir que este paradigma tiene que aplicar a todas las personas de las que está hablando, por ejemplo, en este caso, al ser la psicología general y al hablar de lo que hablamos antes, de los procesos psicológicos del ser humano, tiene que poder abarcar a cualquier sujeto humano de cualquier país, que hable cualquier idioma, que esté en cualquier parte del planeta, ¿sí? Haga calor, haga frío, ¿se entiende? Entonces, para que sea un paradigma universalmente reconocido, no es lo mismo paradigma que estadística. Quiero que eso lo tengan en cuenta. Tenganlo en cuenta, es importante. Estadística es, por ejemplo, todas las alumnas de psicopedagogía del turno mañana usan medias azules. Eso es una estadística. Todas las alumnas del turno mañana de psicopedagogía de la ULS sociales usan medias azules. Eso es una estadística. Solo aplica eso y punto. ¿Tá? Es un estudio hecho como una estadística, pero no puede ser un paradigma. No puede ser un paradigma. ¿Tá? Porque no es universal. Porque si yo voy a otra universidad, no sé, en Estados Unidos, no va a pasar lo mismo. ¿Se entiende? Si no es una moda. Pero no va a pasar lo mismo. ¿Se entiende? Además, imagínense el turno mañana, estoy diciendo, ni siquiera las del turno tarde, ni siquiera las del turno noche. ¿Se entiende? Eso es una estadística. Un paradigma es otra cosa, es universal. Ahora me dice que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones. ¿Por qué dice durante cierto tiempo? Porque los paradigmas van cambiando, ¿vieron? Algunos conviven mucho más en las ciencias sociales, conviven, como en este caso, que lo podemos utilizar para algunas cosas y al mismo tiempo utilizar otros para la misma cosa. Por ejemplo, en educación se mezclan mucho ahí los paradigmas, ¿sí? ¿Se pueden usar? Sí, se pueden usar. Ahora, siempre tenemos que saber dónde estamos parados, porque como yo bien les dije, no es lo mismo hablar de un sujeto en constitución que hablar de un sujeto en desarrollo, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo lo que decía Boone, de que existe un alma y bla, 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 y lo que decía Watson, no, no existe eso no puede existir porque no puede ser observable. No es lo mismo. Están hablando de dos cosas totalmente diferentes. ¿Pueden convivir? Sí, nosotros podemos ser conductistas o podemos ser psicoanalíticos o podemos ser constructivistas porque lo elegimos. ¿Podemos tener otras miradas? Sí. ¿Podemos convivir con otros profesionales que tengan otra mirada? Sí. Por eso conviven en las ciencias sociales los paradigmas. Porque cada uno se va a apoyar en, bueno, esto me copa, me parece que es lo más razonable, voy por acá. ¿Tá? Pero proporciona modelos de problemas y soluciones planteados en cierto tiempo. Los paradigmas van cambiando, ¿sí? Y van dando soluciones a la época también. ¿Se entiende? Y dice planteados por la comunidad científica. ¿Por qué? La comunidad científica es quien se ocupa de decir, bueno, esto es un paradigma y esto no, porque si no, ¿quién rayo dice que es un paradigma y que no? Voy yo, Cintia, de Lavallol, y digo, para mí esto es un paradigma. No, no puede ser así. Tiene que haber alguien avalado que diga, che, esto es un paradigma, y ahí está la comunidad científica para hacer su trabajo. ¿Quedó aclarado esto?
¿Les parece que le aclaré bien todo lo que dice ahí? Miren que esto, si lo repiten colorito, tienen que saber de qué rayos hablan, porque capaz que un profe te frena y te dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir esto. Ojo, yo no tengo las soluciones a todo. Yo le explico. Entramos, bueno, mira, le hice una línea de tiempo, qué copado. Les hice una línea de tiempo acá para más o menos, igual, tipo, para que lo tengan más o menos en cuenta, sepan que todos más o menos convivieron ahí en el mismo tiempo, ¿sí? Mientras venía Booth peleándose con Watson ahí entre medio de no conciencia, sí conciencia, no conciencia, sí conciencia, Freud hizo un caminito al costado del mundo y se metió con el inconsciente y ni pelota que les dio. A ver qué tengo chat. Y ni bola que les dio ahí perdón, y ni bola que les dio Freud. Clarísimo, sí. Alguien está levantando la mano, espérenme. No veo quién, por qué tengo que poner esto. Quien esté levantando la mano, que hable. Sí, Laura. Hola, sí, discúlpame, porque yo quería justamente esto que vas a hablar ahora, que sí es importante el tema de cómo surge la psicología, ¿no? Y de eso del racionalismo, todo eso sí es importante para empezar con eso, el tema antes de los paradigmas. No, Esa era no, mi duda. no, yo empezaría directamente con los paradigmas. No, toda la historia anterior, no, lo de Kant, todo eso, Descartes, todo eso, no. Sí les va a servir para darles un contexto de cómo venía, porque en ese tiempo ustedes tienen que entender que acá estamos hablando, que hubo cambios, a ver, a partir del siglo XV, ¿sí? Que empieza la edad moderna, la modernidad, hubo cambios sociales, políticos, económicos, ¿sí? No es pavada. De ahí tenemos a Descartes, ¿sí? Eso es importante para darles pie de en qué contexto estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es pavada saber que veníamos hablando de la modernidad, venimos de una edad media donde lo que rige es lo que dice Dios, ¿no? O sea, totalmente regidos a la palabra de Dios. Siglo XV, más o menos, como ustedes saben, todo es un proceso. Bueno, este proceso se gesta a mucho más tiempo, pero nada, culmina más o menos en el siglo XV, empezar la modernidad. Cuando empieza la modernidad, Descartes, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, con la ciencia y con Dios, dice, no descartamos al alma, sino que decimos que podemos hacer como unos estudios donde, bueno, ¿no? Donde sea más como una visión, como mirar, poder observar, digamos, aquello que vemos. Y ahí es donde nace un poquito esto de la ciencia, ¿sí? Que es el cogito cartesiano, pienso, luego existo, todos lo conocemos. Y ahí, bueno, ahí está bueno, si lo quieren buscar, lo quieren leer, todo lo que tira Descartes, digamos, en el hecho de cómo nace la ciencia. Eso es interesante para yo saber dónde estoy parada. ¿Por qué la pelea entre Watson y Wundt? ¿Por qué Wundt no podía salir de esta idea de que el alma existía a pesar de él empezar a incursionar en la ciencia? Toma esto de Descartes y hace las dos cosas, pero no le resulta mucho, ¿no? Y Watson, todo lo contrario, Watson dice, no, dejemos atrás el alma, no existe. ¿Por qué se da esta pelea? No es al divino botón, no es que sale de la galera ni nada. Acá sale de una cosa de la época que nosotros debemos entender. Por eso les digo, todo el contexto histórico es importante para que ustedes sepan dónde están parados y por qué. ¿Por qué estamos hablando de tal cosa? Así a ustedes se les facilita muchísimo a la hora de rendir un oral, para estar más cancheros con lo que voy a decir. Yo estoy mucho más segura cuando voy a dar un oral de saber todo el contexto, no porque el profe o la profe me lo vaya a preguntar, sino porque sé de qué rayos hablo. Porque si no, repito como un loro y después no tengo ni idea de dónde me metí. Si el profe o la profe me hace una pregunta fuera de eso, no tengo ni idea. Pero ni siquiera lo puedo dilucidar por obviedad. Esa cosa que decimos, ay, pero era obvio que era esto. Ni siquiera lo podemos dilucidar por obviedad porque no lo sabemos. Entonces, por eso
lean ese contexto que es importante. Ahora, cuando ustedes tienen que estudiar y reducir su trabajo de estudio, por supuesto que no van a estudiar todo. No van a estudiar todo porque si no, la cabeza se le hace un matete. No pueden estudiarse 2 módulos completos, 4 módulos, 7, no sé cuánto tienen acá, 7 módulos completos, metérselo en la cabeza. Es imposible. Entonces llega un momento que tengo que reducir material, pero tengo que entender. Así que el contexto sirve para saber dónde estoy parada y por qué estoy hablando de ciertos discursos. ¿Lo tengo que decir? No. Yo me meto directamente, hago así, línea, liñita. Agarro y pongo psicología general, flechita. Lo que estudia la psicología general. Vamos a hacer esto. Bueno, les comparto de nuevo. Estamos, paradigmas. Acá. Compartir. Bueno, les decía que los paradigmas, entonces tenemos representantes, tenemos, ¿sí? Tengo todo machete acá porque si no yo me voy por las ramas. A mí que me encanta hablar, tipo yo le meto y no quiero tenerlos acá hasta las 10 de la noche. Vieron que hace lo que quiere, miren cómo se queda la pantalla. ¿No está re loca? Bueno, cuestiona todo esto, vuelvo. Cada paradigma entonces va a tener un objeto de estudio y un método. El objeto de estudio del paradigma de la conciencia va a ser los contenidos. Sí, por supuesto. Los contenidos de la conciencia tienen que ver con todo lo que vimos anteriormente, que nada, a lo largo de la materia igual se ven más adelante ciertas cosas, no quiero adelantar todo. Ustedes vayan poniendo eso que yo les digo en el cuadrito como ustedes lo quieran armar para que les quede. Esperen, voy a correrme de acá por las dudas que alguien esté sacando capturas porque se quiere quedar con lo que diga o eso. Y el método de estudio es la introspección experimental. A ver, les voy a contar estilo cuentito, más o menos qué era lo que hacía Wundt. Tienen que leer todo, chicos, no se hagan los pillos y chicas. Lean todo, miren que es un final, no es pavada. No, no los estoy asustando, todo lo contrario. Yo siempre les digo, yo no me pongo nerviosa para los finales, porque tipo, es todo lo que ven en la materia, pero lean, porque si no, no es zafarla, acá no se zafa. Le voy a contar más o menos estilo cuentito, muy simplificadamente, qué es esta historia de Wundt. Bueno, lo que Wundt viene a hacer es como que va a tomar a la psicología de forma experimental, o sea, va a hacer ciertas observaciones en un laboratorio. Él es quien funda el laboratorio en Leipzig, ¿sí? Que lo que hace, por supuesto que lo funda, porque, a ver, hasta ese momento como que mucho existía. La psicología como que viene un poco, ¿no? Agarrada de la filosofía, ¿sí? Se mete un poco con la medicina en ciertos momentos, entonces viene medio agarrada ahí de los pelos, ¿sí? Muy, muy nuevito todo. Entonces, nada, obvio que en ese tiempo fundar algo era re fácil, porque tipo no había nada al respecto. Entonces Wundt es el fundador, digamos, de el laboratorio de Leipzig, el laboratorio de psicología, que van a utilizar el método experimental. ¿Qué quiere decir método experimental? Que experimentan en este caso con animales. ¿Por qué? Porque Wundt decía que los animales también tenían alma, ¿sí? Entonces como que se podía experimentar con eso. ¿Qué esperaba? O sea, lo de Wundt como que a lo largo del tiempo como que no prosperó, digamos. ¿Vieron? Fue una cosa que no, como que diga, como que no, ni siquiera se acerca. ¿Por qué? Porque él lo que decía como que había un alma, ¿no? Ahí, que como que podía ser observada. Y bueno, medio que no pasaba eso. Entonces, como que no funcionaba mucho. O sea, él lo que esperaba en ese laboratorio, o sea, es lograr ver cómo funcionaba eso en la persona. Porque él venía medio tomada la filosofía. ¿Por qué? Por el contexto de la época que yo les decía antes, o sea, venía muy esto de la religión, ¿no? De la filosofía que venía un poco de ahí, de Grecia, ¿no? Un poco de todo esto, muy fuerte el tema de los filósofos y demás, Kant, que hablaba del alma, Descartes que no descarta eso, valga la redundancia. Entonces medio que esto que dice Descartes, él dice, bueno, nada, se tiene que poder ver en un laboratorio, se tiene que poder experimentar de alguna manera, ¿sí? Y no, la verdad que no le funcionó mucho. Entonces medio que no prospera, digamos, pero no deja de ser el fundador y con una idea medio, ¿no? De la conciencia. ¿Por qué dice que
estudia los contenidos de la conciencia. Porque él decía como que de ahí podía como sacarse algo, ¿sí? De esto que yo les decía, el alma. Más que nada de la parte de los sentimientos y todo eso. Y todos sabemos que como que no funciona de esa manera. Igual lo pueden copiar todo de acá. No sé si lo están sacando captura y si no, después cuando quede grabado, tipo lo vuelven a ver y lo copian si quieren, como quieran. Seguimos avanzando, nos vamos a la conducta. Ven, acá tenemos a Pavlov, ahí abajo donde estoy poniendo yo, acá tenemos a Pavlov. Acá en la conducta, bueno, tenemos a Watson, que es este muchacho. La cosa acá empieza de esta manera. A ver, tenemos diferentes representantes dentro de la conducta porque no todos van a hablar de lo mismo, ¿sí? Pavlov, que es este que está acá abajo, bueno, es un dibujito en realidad, pero Pavlov lo que va a hablar es del tema del reflejo condicionado. ¿Y qué lo va a hacer en perros? Es muy conocido por eso, ¿sí? Y después Watson como que toma al reflejo condicionado como parte de su teoría. Pero es como que él, o sea, lo que pensaba Watson era que no podía, o sea, que se podía cambiar la conducta de las personas, que todo era modificable, ¿sí? Pavlov, con el reflejo condicionado, dice, bueno, de esta manera puede funcionar. Y Skinner lo que va a tomar era tipo muy seguidor de Watson, va a tomar esa idea y va a decir que esto también puede suceder, pero como que va a influir el ambiente, ¿sí? O sea, el ambiente de la persona. Skinner se va a meter bastante con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque Skinner ya es como que va a estar más cerca de las revoluciones burguesas, que son siglo XVIII más o menos, y ustedes saben que la Revolución Francesa lo que se tiene como bandera, digamos, es que una sociedad educada progresa, ¿sí? Entonces, Skinner se va a meter mucho con el tema de la educación y va a querer meter como el conductismo dentro de la educación, que hasta hoy día sigue funcionando el conductismo dentro de la educación, ¿sí? Hay un montón de cosas para hablar de eso, pero acá no las habla y no las vamos a hablar. Bien. Como bien les dije, tenemos un objeto y un método de estudio que vamos a delimitar. El objeto de estudio es la conducta y comportamiento observable. Y el método es la observación experimental, a diferencia de la conciencia, que es la introspección experimental. ¿Por qué? Ya les dije, lo que hace Watson es dejar fuera el alma. Dice, todo lo que no sea observable no sirve para la ciencia. Se tiene que poder observar. Y él dice que las conductas de las personas se pueden cambiar, se pueden modificar. ¿Sí? De esto va a hablar lo que nosotros conocemos como el estímulo-respuesta. ¿Sí? Eso es algo, para que ustedes lo recuerden bien, estímulo-respuesta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es estímulo-respuesta? Re fácil, no necesitan ni leer a Watson. Basta con que me digan que algo de afuera me hace cambiar una conducta. ¿Sí? Estímulo-respuesta. ¿Se entiende? No es muy difícil. Si yo veo a alguien con una manguera hoy día, hoy, con el frío que hace, veo a alguien con una manguera regando una vereda y sé que tiene agua fría, basta con que me tire un poco de agua fría para que yo salga corriendo. ¿Se entiende a lo que voy? Ya no voy a ir caminando, voy a salir corriendo. ¿Sí? Pero esto a grandes escalas. Yo les doy un pequeño, como una pequeña puntita de lo que podría llegar a ser esto, pero a grandes escalas. Por ejemplo, hasta cambiar una conducta en el sentido de cómo es una persona, puede pasar una persona de ser una manera a otra, qué sé yo, de ser súper pacífico a ser súper agresivo, eso decía Watson que se podía lograr, ¿sí? Cosas mucho más grandes. Nos vamos a Freud, el querido Freud, el inconsciente de Freud. Bueno, acá no tienen nada para copiar, pero en el inconsciente vamos a tener
el método es, el objeto de estudio es el inconsciente, que ahora vamos a hablar de eso, y el método es el clínico psicoanalítico, la asociación libre. Les voy a explicar una cosa. Freud, entre que ahí en el medio de eso está en la pelea esta, alma sí, alma no, Freud agarra como un caminito al costado del mundo, por eso es medio odiado ahí por la comunidad científica de ese tiempo, ¿sí? Cuando les presenta sus ideas de que existe un inconsciente, todo el mundo pensaba que el chabón estaba re mambiado, o sea que estaba re loco. ¿Cómo no van a pensar que está loco si el tipo les vino a decir de que hasta este momento nosotros veníamos hablando de un total consciente? Para yo hablar de conducta, tengo que hablar de un consciente, yo tengo que ser consciente de eso. ¿Se entiende? Para un cambio de conducta. Lo que me está tratando de cambiar la conducta es el consciente. ¿Sí? Viene este tipo y dice que existe algo más allá que nosotros no podemos ver que nos maneja, que es un inconsciente. ¿Sí? Que todo pasa por nuestro inconsciente. ¿Cómo no le van a decir que está loco? Para esto, él crea la teoría basada en dos tópicas. ¿Por qué crea dos tópicas? Porque trata de explicar esto que él encuentra entre sus estudios de la conciencia. Pero no es que Freud lo sacó de una galera. El tipo, en ese tiempo había un grupo que estaba tratando de hacer una alternativa dentro de la psicología, como pasa con todo, chicos, todo existe una alternativa, ¿sí? Vieron como la medicina, todo. Bueno, en la psicología existía una alternativa. Esa alternativa estaba haciendo el hipnotismo. Él se mete con gente que estaba haciendo eso para encontrar ciertas otras cosas, y ahí es donde empieza a encontrar esto del inconsciente. A ver, dice, si una persona cuando se duerme, yo le puedo decir que cuando se despierte, agarre una pava y la ponga a calentar y no sepa por qué, cuando la gente se despierta, va, lo hace y no sabe por qué, ¿sí? Ahora él dice, pero esto ¿cómo lo estudiamos? ¿Por qué? Porque no servía el hipnotismo para estudiarlo, porque la gente lo decía, pero no la curaba. Entonces, ¿cómo hacía esto? Bueno, el chabón crea dos tópicas. Una primera tópica, que es el consciente, preconsciente, inconsciente. Como con esto no le alcanza y para complementar, crea una segunda tópica después de mucho tiempo, no es que de un día para el otro, después de mucho tiempo cuando se da cuenta que no le alcanza para explicar esta primera tópica, crea una segunda tópica que es el ello, el yo, el super yo. ¿Sí? Estas teorías las presentaba frente a las personas, los intelectuales, y todos se le cagaban de risa, porque decían que estaba re loco el chabón. ¿Se entiende? Pero el tipo crea una nueva manera, digamos, de ver la psicología, y este método de estudio, que es la asociación libre, es lo que todos conocemos hoy día, que es hablar y que haya otro que me escuche y empezar a asociar eso con ciertas cosas que me van pasando. ¿Sí? Eso es la asociación libre. ¿Está? Él habla más que nada de los sueños, chistes, lapsus. ¿Por qué? Porque dice que esos son manifestaciones totales del inconsciente. Y dice que la única forma de llegar a nuestro inconsciente es cuando estamos dormidos. ¿Sí? Solo cuando dormimos llegamos a nuestro inconsciente. Es la única manera. Que el inconsciente está muy loco. Y dice que una manifestación hacia afuera, digamos, de ese inconsciente que no puede salir, ¿sí? De forma, ¿por qué? Porque existe el preconsciente, porque existe el consciente. Una forma de salir son los chistes, lapsus o, bueno, no me acuerdo qué dije. ¿Se entiende? Bien, pasamos. Cognitivismo. En el cognitivismo tenemos a Brunner, Beck y Ellis. A ver, acá tenemos como objeto de estudio los procesos mentales, lenguaje, percepción, memoria y razonamiento. Esto no nos parece descabellado para nada, porque ahora vamos a ver por qué. Y el método de estudio es experimental, ¿sí? Laboratorio por medio. A ver, ¿por qué no nos parece descabellado que sean los procesos mentales? Porque el cognitivismo va a tomar a la mente, que es algo que el inconsciente no tiene. Estas cosas que yo les digo y les tiro como dato, anótenlo. Para que ustedes no se confundan después cuando hablan de un paradigma y el otro. Recuerden que es muy importante saber dónde estoy parada y de qué estoy hablando. El inconsciente de Freud no es lo mismo que la mente. Freud no habla en ningún momento de mente. ¿Se entiende?
el cognitivismo va a hablar de la mente y va a decir que esta mente la va a comparar. Yo tenía acá uno, al final me hice unas anotaciones y nunca las vi. Estoy hablando de lo que a mí se me canta. Esta mente la va a comparar con un CPU, ¿sí? Con una computadora. Va a decir que así funciona el cerebro. ¿Se entiende? Que lo que va a hacer el ser humano es usar como software. ¿Ustedes saben lo que es el software y el hardware? Si no saben, yo se los voy a explicar. El software son todas las aplicaciones que utilizamos en la compu o en el celular, ¿sí? Y el hardware es lo que podemos tocar, por ejemplo, qué sé yo, el mouse, el teclado, la pantalla, ¿sí? Todo lo que podemos tocar. Entonces, software es todo lo que está adentro, ¿sí? Y que son todas las aplicaciones y todos los programas que tiene la computadora, ¿está? Bien. Y el hardware va a ser todo lo físico, ¿sí? Lo que yo puedo tocar. Bien. Lo que voy a usar para escribir, lo que voy a usar para moverme, lo que sea, ¿está? Bien. Volviendo a esto. Entonces, lo que va a hacer es comparar la mente con un CPU. Entonces va a decir que el ser humano lo que hace es conectar de alguna manera con un software que son las estructuras mentales que yo les nombré anteriormente. ¿Cuáles son los procesos mentales? Lenguaje, percepción, memoria y razonamiento. Lo que dice es, esto va a oficiar de software. Y un hardware que es el cerebro. O sea, todo eso va a estar dentro del cerebro. Eso va a crear la mente, dice el cognitivismo. ¿Sí? ¿Parece descabellado? Bueno, es raro. Pero, nada, fue paradigma, es paradigma, así que lo estudiamos. Bien. Acá me faltó decirles algo, no, objeto de estudio ya les dije, método experimental, ¿sí? Es dentro de un laboratorio como todos los otros, ¿está? Experimental quiere decir dentro de un laboratorio, o sea que se experimenta con personas haciendo eso. Hay una serie en Netflix ahora que tipo tiene como esto, pero no la vi bien, entonces tipo no me voy a meter mucho con esa serie, pero la vi poquito, creo que un capítulo o dos, pero vi más o menos que se trataba de un chico que está en un coso clínico, no me acuerdo bien, y que empieza a hacer experimentos con sus propios compañeros ahí de la clínica, ¿no? Y que logra ciertas cosas. Se me hace medio parecido a esto, pero como no la vi toda, como no soy Netflix, no hablo. Bueno, acá tienen los representantes del constructivismo, que ya lo estuvimos hablando, que son Piaget, Vygotsky y Waslavic. A ver, el constructivismo. Tenemos a Piaget, Vygotsky y Waslavic. No sabría ni por dónde empezar. ¿Saben? No se dan una idea de todo el camino que tiene el constructivismo, porque Piaget era un biólogo. Imagínense de dónde viene. ¿Por qué él habla del desarrollo, el sujeto en desarrollo? Porque era biólogo, entonces lo que empieza a ver es como una evolución, ¿vieron? Como agarrando de Darwin y esta evolución de las especies, bueno, el tipo como que agarra un poco eso, ¿no? Queda medio fascinado ahí con lo de Darwin y empieza su camino desde ahí en adelante, ¿sí? Les digo, el objeto de estudio son los procesos psicológicos superiores para Piaget y Vygotsky, procesos psicológicos superiores, y el método es clínico, crítico, experimental, ¿sí? Y para Waslavic son la conducta y procesos psicológicos, ahora les voy a hablar de Waslavic también, y el método es experimental. Voy a repetir por las dudas. Estamos en el constructivismo, hablamos de Piaget y Vygotsky, el objeto de estudio son los procesos psicológicos superiores, ahora vamos a hablar de eso, y el método es clínico, crítico y experimental. Y de Waslavic, el objeto de estudio es la conducta y los procesos psicológicos, y los métodos son experimentales. A ver, cuando hablamos de Waslavic, que es este chaboncito de acá, vamos a hablar de la comunicación, ¿sí? Hace todo un trabajo con el tema de la comunicación. Más que nada esto lo van a estudiar en profundidad compañeros y compañeras que estudien, ¿cómo es que se llama? Periodismo, relaciones públicas, publicidad, lo van a estudiar un poquito más en profundidad, comunicación social.
y quienes somos más de la rama de la educación y de la psicopedagogía, vamos a estudiar mucho y en profundidad, muy profundamente, a Piaget y Vygotsky. Bien, paren que quiero ver si escribí algo sobre el constructivismo, si no... Ah, puse la diferencia solamente entre Piaget y Vygotsky. Quería ver si había puesto algo para no ser repetitivo. Bueno, les decía esto que el método para el constructivismo entonces es clínico, porque, como bien les decía, esto se ve en la clínica, es más o menos, o sea, lo que hace Freud, nada más que a Freud se le pone como la asociación libre, pero, o sea, lo de Piaget y Vygotsky es diferente, porque no es como la asociación libre, sino como que uno está involucrado, ¿sí? En eso. Tiene como cierto trabajo ahí para hacer. Hoy en día, bueno, no hay muchos psicólogos, pero sí psicopedagogas que son constructivistas, y es como que no hay una asociación libre. Esperen que saco esto de acá. ¿Vieron que yo les hablaba de procesos psicológicos superiores? Bueno, los procesos psicológicos superiores para Piaget dicen que la inteligencia, a ver, esto lo expliqué una vez y quiero volver a explicarlo bien. Para que ustedes entiendan, Piaget lo que dice que la inteligencia es la adaptación entre asimilación y acomodación. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar pensando qué es la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando yo ya conozco algo, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo algo parecido o veo algo que, no sé, por ejemplo, aprendí a la letra A, y ahora sé que uniendo la P y la A formo PA. Entonces, para escribir papá tengo que poner la P, la A, ¿está? Armo papá. Eso es un poco la asimilación. A ver, si yo tengo que hablar papá y ya sé que la P y la A suena pa, para armar papá solo me basta con poner 2 veces pa. ¿Está? Esa es la asimilación. La acomodación es cuando eso ya se aprende. ¿Se entiende? Cuando ya aprendí eso. O sea, ya acomodé eso que aprendí. Bien. Esto entre la acomodación y la asimilación va a formar la adaptación. Esta adaptación es lo que concluye siendo la inteligencia. ¿Sí? Lo empiezo al revés para que se trate de entender, tal vez, de alguna manera. Yo lo había explicado en una clase de apoyo de la no sé cuándo, pero sé que cuesta esta parte. Lo había dado en profundidad y lo voy a dar en profundidad también, en otro momento. Y Vygotsky lo que dice es que basaba su teoría en la interacción del sujeto con las herramientas simbólicas provenientes de la cultura. O sea, ¿Vygotsky piensa lo mismo que Piaget? Sí, pero Vygotsky lo que va a decir es, pero estamos atravesados por la cultura. Esa es la diferencia, ¿sí? Estamos atravesados por el ambiente, digamos, de alguna manera, ¿está? Porque después va a venir la epigenética de la mano de Vygotsky, que acá no lo vamos a ver, pero sí por ahí, quienes tuvieron intro a la práctica psicopedagógica ya lo vieron a lo que es epigenética, y es esto, es el choque del sujeto con el ambiente, tiene que ver con Vygotsky, y habla de esto, de que el sujeto, todo esto que dice Piaget, dice, sí, está bien, pero no es solamente eso, sino que el sujeto también aprende, barrado también por el tema de la cultura, o traspasado por el tema de la cultura. Vamos a decir la palabra traspasado, porque barrado me queda el inconsciente. Entonces, traspasado por el tema de la cultura, ¿sí? Espero más o menos haya entendido. Creo que no puse nada más. No, está bien, porque no puse Waslavic. Soy una tarada, bueno. Me queda eso, Waslavic. Waslavic lo que va a hacer es hablar de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, él creó 5 axiomas, que no me los sé de memoria, sé que uno era, tipo, es imposible no comunicar, otro hablaba de la asimetría, ¿sí? En la comunicación, no me los acuerdo los 5 de memoria, pero eran 5 axiomas. Entonces Wallace se va a meter en eso, digamos, en ese punto en el constructivismo, dentro del constructivismo.
¿Va a hablar de lo mismo que los otros? Sí, un poco sí, porque va a hablar de los procesos psicológicos, pero también de la conducta, ¿sí? Pero nada, se va a meter directamente con el tema de la comunicación y el método va a ser experimental. Bien. A ver si me quedó algo en el tintero de lo que yo tengo anotado acá, ya les digo. Interacción creada para tal efecto, un modelo paradigmático resulta... No. Bien. Voy a dejar de compartir acá. Hasta acá. ¿Me han entendido? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Vuelvo a explicar cuál es mi idea de facilitarles a ustedes el final. Mi idea es que... A ver, voy a poner la pizarra. Voy a poner la pizarra y les quiero... Les quiero mostrar lo que yo pienso de cómo deberían estructurarlo. Mi idea es esto, que ustedes acá pongan, por ejemplo, psicología general. Acá pongan qué estudia la psicología general. Acá pongan mediante, acá pongan paradigma. Y acá, ¿qué es un paradigma? Acá, los 5 paradigmas. Bueno, ahí hice cualquier cosa ya. Pero bueno, tampoco es que está tan perfecto. Los 5 paradigmas, ¿sí? Ustedes lo van a hacer más lindo. Ponen los 5 paradigmas y acá ponen representante, objeto y método de estudio. Representante, objeto y método de estudio. Representante, objeto, método de estudio. ¿Por qué yo les enseño a hacer esto? Primero porque están por tener un oral, ¿sí? Y si ustedes se ponen a hacer un resumen de cada uno de los textitos, no termina ni el año de la cadorna, chicos. Al que le sirve, le sirve. Pero la realidad es que la forma más fácil de estudiar para un oral es la forma visual. Y si yo tengo algo como este cuadrito más visual, donde tengo las palabras más importantes, donde tengo las definiciones más importantes, todo lo demás viene solo. Porque si yo empiezo a leer, ya me doy cuenta, ya empiezo a mirar que hay un contexto del que yo puedo hablar, ¿sí? Cuando ya lo leí. No me hace falta saber cada detalle de ese contexto para saber, por ejemplo, que a partir del siglo XV empezó la modernidad. No lo necesité, porque ya con mirar el cuadrito estoy. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que les quiero es facilitar, digamos, a ustedes esto, que puedan visualizar cuando ustedes vayan a dar tanto este final como cualquier final. Ya les digo, si tienen un final de historia o de algo que tenga fecha, como, sí, generalmente historia, no les va a pasar en otras materias. Todo tipo de historia, historia de la educación, historia de lo que sea. Historia general, ¿qué hacen? Una línea de tiempo, obvio. ¿Qué mejor que estar organizado en una línea de tiempo para saber qué pasó en cada momento? Como la línea de tiempo que yo les tiré acá, más o menos para ubicarlo, que no importa en esta materia mucho cuándo, pero sí importa estar en contexto, ¿sí? Eso es lo importante para cada materia cuando ustedes vayan a estudiar, tener algo visual. Yo lo que haría, bien hecho este cuadrito, lo pondría adelante de todo en mi... A ver, voy a volver. Voy a cerrar la pizarra. Voy a volver a ver si me puedo mostrar lo que yo les quiero decir. A ver. No aparezco yo, ¿no? ¿Por qué aparece otra persona acá? Yo quiero aparecer. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, te vemos a vos. Ah, bueno. Pues yo veo otra persona. Miren. Yo agarro esto, pónganle que sea mi resumencito, ¿no? Es un montón para hacer un resumen igual. Pero pónganle que sea mi resumen, ¿no? Acá adelante, en la primera hoja, pongo el cuadro. En la primera hoja pongo el cuadro.
Entonces, ¿qué hago luego con ese cuadro que yo les mostré? Después lo que hacen ustedes es ponerle un número en el cuadro. Le ponen un número, por ejemplo, a la conciencia, el 1. Entonces, cuando van al resumen, si ustedes tienen esos cositos que marcan, vieron a los costados, agarran eso y le ponen 1. Y ahí ponen todo lo que tiene que ver con la parte de la conciencia. 2, a la parte de la conducta. 3, inconsciente. Y así sucesivamente. Y van marcando. ¿Sí? Si tienen esos cositos, ya les digo, que pueden marcar al costado, van poniendo, qué sé yo, la parte de comunicación. Y traten de subrayar, bueno, ¿a qué paradigma pertenece? Que después lo vamos a ver la semana que viene igual. ¿Sí? Pero cuando yo estoy hablando de ciertas cosas, ya de Waslavic, cuando leamos Waslavic, ya sabemos a qué paradigma pertenece porque es el representante. Pero cuando hablamos de otros, y hablamos de, no sé, de comunicación, y hablamos de otros, bueno, ¿dónde están parados? ¿Sí? ¿Bajo qué paradigma? Eso es lo más importante. Porque cuando ustedes vayan a enganchar en un oral, tienen que saber de qué está hablando. Y por qué dice ciertas cosas. Y por qué es diferente a lo que dice fulanito. ¿Sí? Esta es la manera de estructurar esta materia. Hay otras que se estructuran de otra manera, que más o menos siguen el mismo patrón, ¿sí? Se lo digo porque muchos de ustedes son ingreso 2022, yo no soy la mejor estudiando, olvídenlo a eso, olvídenlo, nada, acá somos todos compañeros y compañeras, yo les tiro un tip, nada más, ustedes estudian como más les guste, les parezca, lo que sí a los compañeros y compañeras que son ingreso 22, que por ahí son sus primeros finales, nada, poder darles un tip, por ahí alguna idea, alguna forma, de quienes ya venimos cursando ese tiempo, por ahí les queda. Y otra cosa, cuando van a preparar un final, háganse preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo? ¿No? ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sí? Parece una pavada, pero para preparar finales sirve. Yo no les digo que se pasen todo el cuatrimestre haciendo esto, porque yo sé que todos hacemos un montón de cosas, laburamos, tenemos familia, lo que sea. ¿Tá? Vamos a la facu, estudiamos, lo que sea. Yo entiendo eso, que no nos da mucho el tiempo, porque a mí tampoco me da, soy estudiante. Pero para los finales es importante esto, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. No tengo ningún problema en responder nada en lo que vimos hasta acá. Si quieren que repita algo, cero problema también. Algo que no les haya quedado claro. Recuerden igual que la semana que viene vamos a ver como más amplio. Hasta acá lo que vimos fue estructurarlo. O por lo menos esa fue mi idea. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien que me quiera decir algo? Una pregunta, Cintia. Sí, obvio. Decime. ¿Te puedo consultar? Sí, sí. Mi duda es en cuanto a la modalidad de tomar, de esa forma que decías vos, de estar entre 3 o 4 compañeros. Sí. Si yo estoy con 3 o 4 compañeros que, no sé, tengo una compañera que, no sé, no para de hablar y se la pasa todo el tiempo hablando todo lo que estudió, y no me da lugar a mí, que a mí, yo voy a quedar al final de todo para que la profe me haga preguntas a mí. Y no, yo me ¿Cómo es metería. ese? Yo me metería. ¿Cómo sería? Ah, Yo si está hablando, si una persona está hablando, ponele, y viene hablando, no sé, re embalada de tal cosa, bueno, me meto, yo me meto. Tipo, sí, claro, como decía, y ahí ya cortás un poco. Si bien te va a querer hablar arriba, la profesora va a entender que vos querés hablar, y tipo te va a dar la palabra. Igualmente las profes no dejan mucho que hable mucho, ¿por qué? Porque ustedes cuenten que si bien son grupos de 4 o 5, ellos tienen que tardar más o menos con cada uno de esos grupos unos 5 o 7 minutos. Póngale ok. 10 minutos, póngale, y me estoy yendo re a la mierda. Póngale 10 minutos con ese grupito de 5. Imagínense que tiene 2 minutos como para hablar cada uno, estipulado, más o menos, ¿no? Puede ser que algunos tarden 13 minutos, qué sé yo, algunos 12, algunos 10, algunos 9. Más o menos estipulado 2 minutos. Digamos que, nada, interrumpen. Ahí cuando vemos que viene súper embalada, ya la profe entendió que esa persona estudió. No le van a robar nada. Ya entendió que estudió. Entonces, nada, los profes están recancheros en eso, se dan cuenta.
Les digo porque a mí, por ejemplo, el profe con el que yo tuve, tipo, nos echaba, a mí me echó. Yo como siempre opinaba, tipo lo que estaban hablando los demás, me dijo, ya está, Cintia, vos ya tenés tu nota, andate. Y me echó. Tipo, hablaba mucho. Y nada, yo todavía no tengo la libreta, puedo ir a rendir y me firme. Sí, sí, sí. Sí, podés ir a rendir y que te firmen el papelito. Es lo mejor que pueden hacer. Lleven papelitos, siempre tengan los comprobantes. No le crean a nadie que le digan, eso no sirve para nada. Ustedes tengan los comprobantes. Yo tengo una duda respecto a lo que habla la compañera. Sí, decime, Ludmila. Yo rendí el año pasado, en diciembre, y me fue mal. Y una compañera me contó que un profesor que es nuevo en la facultad les conceptos van en los textos. ¿Le tomó específico conceptos, decís? Sí, sí, la compañera se lo explicó como lo entendió, como se supone que uno espera que tomen los profesores, y le puso un 2 porque no le dijo cómo estaba en el texto. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Aparte de, obviamente, tener que presentarse después en la próxima mesa. ¿Se puede hablar con los jefes de cátedra o algo? Sí, eso te Porque iba a creo decir. que esa no es creo que eso no es lo que quieren los jefes